El economista Ramiro Castañeira dejó en la lona al kirchnerismo y destacó los logros de Milei en 2024. Como una mamushka de crisis, lo que se desarmó en el 2024 fue principalmente el socialismo del siglo XXI. De hecho, el respeto a la propiedad privada es el primer renglón del Pacto de Mayo, es que tal cual, y lo que está sucediendo en Argentina, que Argentina está directamente cambiando de modelo económico. Eso es lo importante que está sucediendo en el 2024. Argentina el último siglo le hizo una oda al gasto público, ¿no? Donde se empezó a abandonar las ideas de la libertad y se puso todas las expectativas y esperanzas al crecimiento económico al gasto público. Ese gasto público se creció de manera desmesurada, a punto tal que ya después se financiaba nada más que con emisión monetaria o con endeudamiento. ¿Y a qué nos llevaba todo ese modelo económico? A una economía estancada, con mucha inflación y con mucho endeudamiento. Después, en vez de salir de eso, el kirchnerismo redobló la apuesta. A esa oda al estatismo le empezó a hacer una oda a lo que en Latinoamérica se llamó el socialismo del siglo XXI, que le sumó principalmente las expropiaciones. Vimos cómo en el 2002 se expropiaron los depósitos, vimos cómo en el 2008 se expropiaron los ahorros de la FJP, vimos cómo en el 2011 se expropiaron, por ejemplo, YPF, vimos cómo en el 2008 se expropió, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Entonces, Argentina no solo ya tenía un Estado sobredimensionado, sino un Estado que ni siquiera respetaba la propiedad privada, y eso llevaba a la Argentina al colapso que vimos en el 2023. Recordemos que Alberto Fernández intentó expropiar Vicentín, o sea, la lógica no cortaba. Entonces, toda esa lógica macroeconómica terminó en un colapso social que lo vimos con el 50% de la población pobre y dentro de ellos los jóvenes del 70% pobres. Salir de ese modelo económico es lo que se está haciendo en el 2024. Como una mamushka de crisis, lo que se desarmó en el 2024 fue principalmente el socialismo del siglo XXI. De hecho, el respeto a la propiedad privada es el primer renglón del Pacto de Mayo, es que la política argentina respete la propiedad privada nuevamente, y después de eso empezar a desarmar todo el verso del Estado presente, que finalmente lo único que nos trajo fue inflación y endeudamiento, y apostar nuevamente a la libertad y al capitalismo y a Occidente con las mismas banderas que tuvo Argentina cuando Argentina le daba trabajo a todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo en el 2024 y por eso es tan relevante lo que está sucediendo macroeconómicamente. Es casi un intentar poner el fin a un ciclo de 100 años de decadencia económica. El económico pasó por la radio del Observador y habló con Majul sobre los logros del gobierno durante su primer año de gestión. Para Castañeira, lo más importante que hizo el gobierno durante este 2024 fue el cambiar el modelo económico después de los últimos años donde se hizo una oda al gasto público con el kirchnerismo que solo llevaba al estancamiento con mucha inflación y el socialismo del siglo XXI. Por esto, con la llegada de Milei se terminó con este colapso de la economía y se salió de ese modelo. Muchas consultoras destacan que la leve mejora en los ingresos gracias a la desaceleración inflacionaria permitió una reducción de la pobreza y se anuncia que el desafío principal de este gobierno para el 2025 será consolidar esta baja de la inflación mientras se avanza a un crecimiento sostenible y equilibrado.